anual. Ahora sí, pasamos a presentar nuestro quinto conversatorio. Hablemos de pavimentos, que estará a cargo del ingeniero Luis Peña Claros, quien nos hablará en esta oportunidad sobre normatividad vial, planeamiento, aplicación y resultados. Es un espacio abierto para que los participantes puedan compartir sus dudas y preguntar al expositor. Una breve referencia del ingeniero Luis Peña Claros, quien es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma con maestría y diplomado en la Universidad de Piura en Ingeniería y Gestión Vial. Exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como subdirector de normas, en Provías Nacional como jefe de la Oficina de Proyectos Especiales. También ha trabajado como jefe de asesoría de Oxy a compañía minera Antamina. Actualmente es gerente de operaciones en Proestech. Antes de dar paso al ingeniero Peña, a los participantes les anunciamos que pueden realizar sus consultas escribiendo a través del chat del evento o levantando la mano para poder activarles el micrófono. El expositor responderá a sus consultas al final de su exposición. Ingeniero Peña, le doy la bienvenida. Muchas gracias por brindar este quinto conversatorio. Puede iniciar su exposición. Sí, buenas noches. Para agradecer en primer lugar a la SUSEM por la invitación a estar con ustedes en este conversatorio respecto a la normatividad que rige en Perú respecto a la vialidad, ¿no? Entonces, para hacer un chequeo, ¿me están viendo la presentación ya? Sí, ingeniero, está muy bien. Escuchamos muy bien. Bueno, vamos a tocar tres temas en este conversatorio. El primer tema, que es el planteamiento, en qué está basada la normatividad, ¿no? Hay una base legal y una base legal específica, y también vamos a ver unos temas, cómo se aplicaron estas normas por las instituciones del sector transporte, ¿no? Y qué resultados han llegado hasta el 2021 en aplicación a esta norma que está vigente en la actualidad. Entonces pasamos a desarrollar el primer tema, que es el marco general, que es la ley 27181, que es la ley general del transporte y transporte terrestre. Cuando nos referimos al transporte se refiere a la infraestructura, y cuando nos referimos al transporte terrestre nos estamos refiriendo a todo el uso de la infraestructura por parte de los usuarios. Esta ley fija las competencias, tres competencias a desarrollar, ¿no? Que es la de normar, que son dictar los reglamentos de competencia, que es de exclusividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y complementariamente gobiernos locales en lo que es su jurisdicción, basada en la reglamentación que emite el Ministerio de Transportes. Otra competencia es de gestionar, y esa gestión va dirigida a administrar la infraestructura, desarrollarla, rehabilitarla, y operarla y mantenerla, ¿no? Después tiene el registro del servicio de transporte terrestre de pasajeros y mercancías, que es donde registran las autorizaciones para el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de mercancías, ¿no? Y la última gestión que tiene que marca la ley es el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el transporte terrestre. Y finalmente, la tercera competencia que fija es la de fiscalizar, que es supervisar y detectar infracciones e imponer sanciones vinculadas al transporte terrestre. También fija la competencia de las autoridades, en este caso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien va a ser el que va a hacer los reglamentos y desarrolla la infraestructura y la supervisa. Los gobiernos regionales también reglamentarán normas específicas en transporte en lo que corresponde a su jurisdicción. Y los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales y distritales, que van a reglamentar en materia de transporte en su jurisdicción. La Policía Nacional del Perú, que se encarga de fiscalizar y hacer cumplir las normas.
Indecopi, que es la que vela por la idoneidad de los servicios y transparencia de la información. Este es el marco sobre el cual va a girar las normas sobre, sobre la norma de vialidad. Luego hay una norma muy importante que desarrolló el Ministerio de Transporte a través de la Resolución Ministerial 817 en el año 2006, que fija la política nacional del sector transporte, o sea, cómo va a desarrollar su política vial a partir del 2006, cómo va a cambiar la vialidad en el desarrollo, ¿no? Y para eso hubo 6 puntos importantísimos de esta nueva política nacional de transporte, que como primer ítem se fijó la visión integral de los servicios en infraestructura de transporte, la gestión integrada del sistema enfocado al usuario en los servicios de eficiencia, seguridad y calidad, un marco normativo y una organización institucional moderna. Como cuarto, fijó el financiamiento adecuado para la sostenibilidad del sistema. Quinto, la conservación era prioritaria y efectiva de la infraestructura y su desarrollo de acuerdo con la demanda y accesibilidad. Y por último, el desarrollo tecnológico de las competencias del personal. En base a estos 6 puntos se desarrolló la Política Nacional del Transporte, que luego generó el Decreto Supremo 034 del 2008, que es el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, cual tiene su finalidad es definir las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de carreteras y los caminos y vías urbanas. Cuando mencionamos caminos se refiere a los caminos rurales. Es de aplicación en los 3 niveles de gobierno. Su alcance está referido a las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras, denominado por sus siglas SINAP. El MTC, en su calidad de órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, es la autoridad competente para dictar las normas correspondientes a la gestión de la infraestructura vial, fiscalizar su cumplimiento e interpretar las normas técnicas contenidas en el presente reglamento. En este decreto supremo ya fija qué órgano o qué dirección de línea va a tener la responsabilidad de desarrollar las normas que competen a la infraestructura vial. Este decreto supremo tuvo dos modificatorias. Hay otra modificatoria, pero la más importante es el decreto supremo 11 del 2009, que modifica en su artículo 15.3 la actividad de mantenimiento vial que se debe realizar de acuerdo a la naturaleza de la actividad a ejecutar mediante contratos sustentados en términos de referencia y o expedientes técnicos, ¿no? Ambos previamente aprobados. Aquí, esta es una modificatoria que se hizo para hacer los contratos de conservación por niveles de servicio. Aquí entran, en esta modificatoria, esta estrategia de contratación para el Estado, que después la vamos a ir desarrollando en el transcurso del taller o del conversatorio, para ver cómo se fue a aplicar ya digamos, en la entidad que hoy es Provías Nacional, ¿no? Y también Provías Centralizado, porque también hoy también han entrado las dos unidades ejecutoras a implementar este sistema de contrataciones y de desarrollar la red vial nacional y regional. Y el decreto supremo 012 también, en el artículo 15.1, además de todas las actividades que desarrolla en el literal B, incrementa el mantenimiento periódico, recapeo y tratamientos superficiales y sellos. Esto, ¿qué nos indica? Que aquí esta estrategia a implementarse a través de contratos sustentados en términos de referencia, ¿no? Y que se van a desarrollar en base a soluciones básicas, podrían terminar con una cobertura sin aporte estructural, ¿no? Que estas son en este literal B del 15.1, y también autoriza a infraestructura en el derecho de vía, donde se establecerán las normas y requisitos para otorgar autorizaciones,
la autoridad competente en la jurisdicción, ¿no? Ahora, esta base legal, como ya señalamos, él señala que la Dirección General de Camino es la encargada, es la autoridad competente. Y esta autoridad competente, que tiene una base legal, que es el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Transporte, ¿no?, que es el órgano rector en materia de transporte y tránsito, tiene una Dirección General de Caminos y direcciones de líneas encargadas de normar la gestión, responsables también de proveer permanentemente las normas que en la elaboración, revisión, actualización, aprobación y la difusión, ¿no? Y finalmente también es responsable de fortalecer la fiscalización para el cumplimiento de estas normas que actualmente se encuentran vigentes. Esta es la estructura con la que he estado desarrollando en la lámina anterior, que acá solamente he colocado la que corresponde al Viceministerio de Transportes. En este caso no voy a tocar lo que es el Ministerio de Comunicaciones, pero lo dejo mencionado ahí. Era directamente lo que he señalado, que era la Dirección General de Caminos, la autoridad competente, y tenía direcciones de línea, que era la de normatividad, que era la encargada. Yo le digo era porque ahorita va a haber un cambio en la organización estructural del ministerio a partir del 2018, y tenía estas direcciones de línea, ¿no? Fiscalización, caminos, que era la dirección de caminos, la dirección de ferrocarriles, la de estudios especiales, que es el laboratorio donde hacen ensayos de materiales y de suelos, y el equipo mecánico que era para hacer trabajos de administración directas, intervenciones de administración directa, ¿no? Y hoy día, en el 2019, con resolución ministerial 019 del 2019, reestructuran al ministerio, y aquí está el organigrama. Ahora han desaparecido, como ven ustedes, la Dirección General de Camino, y la han particionado en 6 direcciones generales, y de las 6, en 3 direcciones generales, sus funciones las han separado que tenía la Dirección General de Caminos. Una de ellas es la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal. Y aquí han insertado la Dirección de Políticas y Norma de Transporte Vial. En una sola dirección general va a haber lo que compete a normas de transporte ferroviario y transporte acuático, ¿no? Lo que se les han fusionado las tres modalidades de transporte para normar, pero cada una cuenta con una dirección. Después, otra de las funciones que desarrollaba la Dirección General de Caminos también ha sido asumidas por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte, que ahí tenemos la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transporte. Ahí, en esa dirección, está lo que nosotros vimos acá, que eran los estudios especiales, y también dentro de esta dirección general han puesto la Dirección de Inversiones Privadas en Transporte. Esta se refiere a las concesiones. Antes esta dirección, o parte del desarrollo, lo veía una oficina adsjunta al Viceministerio de Transportes. En la parte administrativa y técnica la veía Provías Nacional. Ahora la han insertado en una dirección, ¿no?, para ver este tema. Acá se ve los contratos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, las concesiones y obras por impuestos. Y en la Dirección de Disponibilidad de Predios, que en otros términos se entiende que es la liberación del derecho de vía, ahí está inserto el SINAP, que es el Sistema Nacional de Carreteras, donde se dan los inventarios viales, ¿no? La clasificación
de rutas también la ven acá. Y finalmente, parte de la fiscalización, la han pasado a una Dirección General de Fiscalización y Sanciones en Transportes. Acá está fiscalizan la de transporte, ¿no? y las sanciones. Esta es la nueva estructura que a partir del 2019 ya está funcionando en el Ministerio de Transporte. O sea, ya no nos podemos dirigir a esta dirección que se llamaba Dirección General de Caminos y Ferrocarriles. Ahora está particionada sus funciones, como dije, en 3 direcciones generales. Ahí pasamos al Decreto Supremo 034, que es el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura, para ver qué nos define ahí, ¿no? Ahí define las autoridades que ya lo mencioné, para el gobierno nacional, regional y local, ¿no? Que son aspectos generales de gestión, como administrar, ¿no? Ser responsable de la gestión de carreteras y del sector, por el sector privado. Las fases de gestión son planeamiento, estudios, obra, mantenimiento y operación. También define los conceptos y alcance de los inventarios básicos y calificados, de los cuales el inventario básico son fines de planificación e información, y el inventario calificado es la priorización para las inversiones, ¿no? También otras disposiciones, dicta disposiciones sobre el derecho de vía y sus condiciones de uso, la libre disponibilidad del derecho de vía, el saneamiento físico legal, la propiedad y el derecho de vía, bien de dominio público, inalienable e imprescriptible. La propiedad restringida es la faja adicional al derecho de vía y las condiciones de uso que prohíbe aviso publicitario, ¿no? Y aquí las autoridades competentes con facultad de retirar y sancionar, y así como también de autorizar su uso, ¿no? Otras definiciones, que la Dirección General de Caminos dicta las normas sobre los inventarios viales a través de manuales de inventarios viales, que eso fue aprobado con la resolución 9, la resolución directoral 09 del 2014, las normas de gestión constituidas por leyes, reglamentos, manuales, directivas y otros, los manuales de carreteras, que también son documentos de carácter normativo y cumplimiento obligatorio en las diferentes fases de gestión, y finalmente es la encargada, pues, de elaborar, actualizar y aprobar los manuales de carretera. Eso lo fija el Reglamento Nacional de Infraestructura de Gestión. Dentro de esta ha desarrollado los manuales por especialidades, en las cuales son 11 especialidades que ha desarrollado manuales, como por ejemplo tenemos el diseño geométrico, con su respectiva aprobación con la resolución directoral del 2018, la 03, el manual de suelos de geología, geotécnica y pavimentos, aprobada la sección de suelos y pavimentos con resolución directoral número 10 del 2014, el manual de puentes, aprobado con la resolución 19 del 2018, los túneles, muros y obras complementarias, aprobado con la 36 del 2016, hidrología, hidráulica y drenaje, aprobado con la RD 20 del 2011, especificaciones técnicas generales para la construcción, aprobado del 22 del 2013, ensayo de materiales, aprobado con la RD 18 del 2016, la de inventarios viales, aprobado con la 09 del 2015, y hay una resolución 22 que aún está pendiente de su aprobación, y dispositivos de control de tránsito, aprobado con la resolución directoral 16 del 2016, la de seguridad vial, aprobada con la RD 05 del 17, y la de conservación o mantenimiento vial, que fue aprobada con 2 resoluciones, el 8 del 2014 y RD del 05 del 2016, donde hacen algunas precisiones en esta última resolución. Como normas complementarias también han dictado y han normado, dentro de las cuales hay 7 normas principales que les he puesto, que son el requisito para autorizaciones del uso del derecho de vía, que todas estas han sido aprobadas por resolución directoral, excepto la de demarcación y señalización del derecho de vía, que fue una resolución ministerial. Pero después lo último que han dictado es el documento técnico de soluciones básicas en carreteras no pavimentadas,
¿no? Que es la 03 de 2015, donde aquí es una aplicación de la norma que fija este sistema de acá. El ítem 5 en las políticas del sector que centra la actividad en la conservación, en el desarrollo de la vialidad, en la conservación. Después tenemos también con Decreto Supremo 017 se aprobó el reglamento de jerarquización del 2009, donde aquí coloco algunas definiciones que pone el decreto o señala que el MTC es la autoridad competente para la jerarquización del SINAP. El alcance de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras, ¿no? Están bajo este Sistema Nacional de Carreteras, el cual jerarquiza en 3 redes viales: nacional, departamental o regional, o vecinal o rural. La jerarquización vial no es otra cosa que es la organización de las carreteras en el Sistema Nacional de Carreteras, en redes viales, en base a su funcionalidad e importancia, ¿no? Y hay normas de autoridades competentes en estos 3 niveles de gobierno, que son el nacional, regional y local. Otras definiciones también: delega competencia entre autoridades mediante convenios. O sea, esto está referido cuando una autoridad quiere intervenir una vía y por factor de financiamiento, digamos, el provincial puede tener y no el distrital, puede hacer un convenio de intervención en su vía, ¿no? Mediante convenio. Ahora, establece los criterios de jerarquización bajo los 3 niveles de redes. También establece normas sobre la reclasificación de carreteras, ¿no? A solicitud de autoridades competentes. Y establece las normas para la reclasificación temporal de carreteras con fines de inversión. También define cómo están identificadas las carreteras, la infraestructura en el trayecto, ¿no? Para identificar, están identificadas bajo un código de ruta, que las nacionales están identificadas con las 2 primeras letras de Perú y con números enteros del 1 hasta el 100, hasta el 99. Las regionales están con las primeras letras del departamento, y a partir de la numeración 100 hasta el 499, y también las rurales están con la nomenclatura señaladas desde el 500 hacia adelante, ¿no? Y tiene una simbología que en el caso de las nacionales es el escudo, en el caso de las rutas regionales es un emblema, y para las rutas rurales un círculo. Estos son los instrumentos de gestión de la jerarquización. Está en el clasificador de rutas, el Registro Nacional de Carreteras, que es el RENAC, el mapas viales y los inventarios viales. Así los tiene clasificados en una ruta. Aquí les muestro una gráfica, como en carreteras, en los mapas viales se señala, en este caso las rutas en rojo tienen el escudo, y el emblema tiene las rutas regionales, ¿no? Cómo están denominadas dentro de los mapas viales, que esto también lo vemos en las señalizaciones, cuando uno recorre las carreteras, las va viendo en la señalización informativas, están las nomenclaturas de las carreteras. Y también están esta codificación, no el mapa, pero los signos, en los hitos también figuran las letras
de la simbología, ¿no? Estas letras de acá. El clasificador de rutas es un documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras, SINAC, que contiene la trayectoria y los códigos de la ruta de las 3 redes viales, ¿no? Esto se aprueba mediante decreto supremo y cuando se modifica por resolución ministerial. El Registro Nacional de Carreteras, el que acabo de mencionar, es un instrumento de gestión que se inscribe en las carreteras del SINAC. Ahí incluye ya longitudes, características de superficie de rodadura, la valorización, o sea, para poder obtener el patrimonio vial, cuánto se tiene en valor. El registro es conducido por la Dirección General de Caminos, eso lo señala este reglamento, ¿no? Que posteriormente debería de cambiarse este nombre o esta denominación de la Dirección General por la dirección, esto lo debe, debería tomar la dirección de gestión de la infraestructura. Si no me equivoco, pero más creo que es la llamada a tomar lo que es el Sistema Nacional del Clasificador de Rutas, o en todo caso lo que es identificación del derecho de vía, ¿no? Que es esa dirección que es la que está llevando actualmente el registro, el clasificador de rutas. Y los mapas viales que acabo de señalarles son a escala y con coordenadas geográficas que pueden tener carácter nacional, departamental, ¿no? O que son provincial. La dirección también es encargada, la dirección de caminos señalaba que era la encargada de actualizar. Hoy en día lo va a hacer bajo esa dirección de liberación de predios, ¿no? También establece competencias sobre las carreteras que atraviesan en zonas urbanas. Más o menos lo que nos quiere decir es que, digamos, la ciudad de Lima, cuando va a atravesar una carretera nacional, la parte que está denominada de inicio y fin de las zonas urbanas deben ser establecidas por la municipalidad del caso, ¿no? Y a partir de los extremos, a menos que se hagan variantes o anillos viales que son de entera competitividad de la red vial nacional, ¿no? También incorpora nuevas carreteras a la red vial, ¿no? Y es lo que yo mencionaba acá, que se establece la reivindicación de vías urbanas que corresponden a los gobiernos locales o provinciales, ¿no? Dependiendo qué jurisdicción atraviesa la carretera en ese momento, ¿no? Bueno, el clasificador de ruta, actualmente, bueno, aquí les he mostrado, ha sufrido varias modificaciones y con estos decretos supremos se ha ido actualizando el clasificador de rutas. El último que menciona el Ministerio ha sido a través del decreto supremo 011 del 2016, cuando aún estaba en función la Dirección General de Caminos. El Registro Nacional de Carretera, que es el RENAC, que es un diseño que ya está concluido el diseño y su implementación. En este tema, antes no se llamaba, solamente era un registro, yo lo he conocido, el que tiene el Ministerio, que lo manejaba la Dirección General de Caminos. Había un área de planificación. Ahí tenían unos libros que eran una especie como de planos, donde estaba el recorrido y la trayectoria de las carreteras. Te señalaba la altitud, la longitud, los radios de curvatura, las pendientes, y las características en sí de la carretera, ¿no? Ese era el Registro Nacional de Carreteras con fines para
para calcular las inversiones que en el desarrollo de las vías, ¿no? Del patrimonio vial. Y los inventarios viales que actualmente que se tiene actualizado es la Red Vial Nacional, que cuenta con un inventario del 2010 que entiendo que se está actualizando a través de Provías Nacional, a través de los contratos, cuenta con un inventario que puede ser alimentado al que va a manejar la Dirección de Caminos. Después tiene la Red Vial Departamental, en el 2014 hizo 14 departamentos y en el 2014 10 departamentos. Y el vecinal en el 2015 al 2016, no tengo la precisión si es, acá parece que han levantado en la Red Vial Departamental los 24 departamentos, sí, completos, y acá no sé cuál es el avance real de la inventario del Red Vial Vecinal. En los mapas viales están actualizados acorde al clasificador de rutas, o sea, a esta actividad que desarrolla el SINAP, ¿no? O sea, están vinculados uno con el otro, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar ahora de la aplicación de la norma, vamos a ponernos en contexto. Hasta el 2000, vamos a hacer un corte aquí, en el 2000 la gestión, en los años entre el 80 y el 90, lo dirigía el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Caminos, ¿no? Y a través de la Dirección de Caminos, que eran departamentales y residencias. A partir del 90 al 2000, el Ministerio de Transportes se inserta en la banca multilateral, ¿no? Y con préstamos para rehabilitar las carreteras que se habían destruido entre el año 85-90 a través de dos entidades. Una era el PER, que era el Proyecto Especial de Rehabilitación de Transporte, el SIGMA, que era el Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras solamente asfaltadas, y después había un Provías Rural y Departamental. Toda esta gestión hasta el año 2000, ¿no? La gestión estaba a cargo del propio ministerio. Todo lo ejecutaba el propio ministerio. A partir del 2000 al 2010, se produce un cambio en la gestión de la entidad, cómo gestionar la vialidad en el país. El ministerio hace la fusión del PER y el SIGMA, lo fusionan y se convierte en Provías Nacional. Ese es en el 2002. Y en el 2004 fusiona rural con departamental en Provías centralizado. Asimismo, del 10 al 20, ¿no? Esta gestión es transferida a terceros, de acuerdo a la política del sector, a través de terceros. ¿Cómo lo hace? Una parte en concesiones y otra parte en contratos de conservación por niveles de servicio. Así aquí va aplicando las normas a través de estas dos ejecutoras. Con respecto, estamos hablando solamente de la Red Vial Nacional. ¿Cómo aplica la norma o cómo ve la estrategia para desarrollar a través de la conservación, desarrollar la Red Vial Nacional, que estaba totalmente, no estaban conectadas entre sí, no estaban intervenidas tampoco entre sí, y crea a través de las políticas que se venía desarrollando en paralelo, se venía estimando una estrategia de intervención en la vía, pero concentrada en la conservación vial. Es así que con la norma existente de ese momento,
se hizo la primera fase 1, que era a través de la actividad de conservación, pura, netamente, que era se atendía actividades de mantenimiento periódico, rutinario, emergencias también, que acá no figura, pero era emergencia, por niveles de servicio, ¿no? Que fue la primera introducción y fueron contratos de plazo mediano, que eran de 5 años, ¿no? Y posteriormente la estrategia, una vez que se superaba esta intervención, venía una fase 2 que es mixta, que era que trataba de uniformizar la calzada en un ancho promedio entre 5 y 6 metros, ¿no? Y estos son contratos de gestión y mejoramiento y conservación por niveles de servicio que tienen dos fuentes de financiamiento, inversión y gasto corriente. Inversión para el mejoramiento y gasto corriente para la conservación. Y una tercera fase, que ya también se ha puesto en operación en el ministerio, que es cuando el volumen de tráfico superara el 1.000.000 de ejes equivalentes, ¿no? Se inicia el estudio definitivo de estos corredores puede ser por sectores, ¿no? O por etapas, y tenían que contar con la fase de preinversión, que es el perfil, la factibilidad, ¿no? Para luego hacer el estudio definitivo y lanzar el contrato con un expediente definitivo para construir la carretera y también a su vez conservar y operar la vía, ¿no? En la red vial nacional. Esto se hizo a través de un programa de infraestructura que fue en aplicación al desarrollo de las políticas, que priorizó las políticas del sector, y ese programa de infraestructura se denominó el programa de infraestructura integrando a nuestro país, que tuvo la denominación de Proyecto Perú, y que fue aprobado con la resolución 223 del 2007. Estas son las 3 fases que ahora yo le voy a mostrar en los resultados cuánto tiene la fase 1, la fase 2 y la fase 3 que se implementó en el Ministerio para el Desarrollo Vial por parte de las entidades ejecutoras. Como resultado de estas normas que están vigentes y se ha gestionado, se ha obtenido que a través de la clasificación tenemos que con carácter definitivo son 27.045 kilómetros de red vial definitiva y pavimentada, de los cuales se desagrega en asfalto 15.281 kilómetros y con solución básica 7.350, que hacen un total de las 27.047. Pero a su vez se han reclasificado temporalmente 3.521 kilómetros de carreteras que han subido temporalmente para ser intervenidas por fuente, porque se cuenta con el financiamiento de carreteras regionales, ¿no? Y también que han sido evaluadas por dar rentabilidad, ¿no? Y conectividad de desarrollo a la competitividad interna de las zonas, ¿no? Que se está desarrollando la vía nacional, y estos ramales, digamos, que son temporales, son de gran importancia, y se ha tomado para desarrollar estas 3.521 kilómetros, de las cuales tenemos que aquí dentro de estos 27.000 están incluidos la red vial concesionada, que son los 6.600 kilómetros, ¿no? Y todo esto representa el 83.5% de la red vial nacional clasificada y pavimentada. Ahora,
De acuerdo al Sistema Nacional de Carreteras que lo maneja en la Dirección General de Caminos, publicó en el 2012 esta clasificación de carreteras, ¿no? Y teníamos específicamente en la nacional pavimentada 14.747, ¿no? De un total de 24.000. Y Provías Nacional, que actúa sobre la red vial nacional, ha distinguido 22.258 kilómetros que están pavimentados en asfalto y en solución básica 7.350. Sumado estos dos representan el 83.5% de estos 14.000. ¿Cuánto creció la red vial pavimentada? En el 23.50%. Ahora, como resultado de la gestión de estas normas y de la gestión de las entidades en la aplicación de las normas y de los modelos y las estrategias respaldadas en estas normas y manuales, tiene 4 modalidades de contratación, ¿no? Son tipos, ¿no? Digamos, el PP1 que les mostré que era la estrategia 1, que es esta, denominada PP1, PP2 y PP3, ¿no? Tiene 34 proyectos. Esta es información que le he elaborado y le he sacado de Provías Nacional, que suman 10.420 kilómetros con contratos de gestión y conservación por niveles de servicio. Y su fuente de financiamiento es gasto corriente. Después tiene PP2, que son la estrategia de la fase 2, 21 proyectos que totalizan 6.776 kilómetros y son contratos de gestión, mejoramiento y conservación por niveles de servicio. Y la fuente es gasto corriente más inversión y a través son calificados como servicios y convocados como concurso público. Los primeros también son concursos públicos, son servicios. El PP3 son 2 proyectos que suman 900 kilómetros, pero son contratos de gestión, construcción, mejoramiento y conservación por nivel de servicio. Estos son, tienen fuente de gasto corriente y de inversión y son licitaciones públicas internacionales. Estos contratos han sido financiados en parte por el Banco Interamericano de Desarrollo. La forma tradicional, tenemos 13 proyectos que hacen un total de 451 kilómetros, que son obras públicas, que es netamente inversión, fuente del MEP, de los dineros de los impuestos, ¿no? Que son recolectados a través de SUNAT, y las concesiones que suman 6, que hacen un total de 6.660 kilómetros, que son contratos de rehabilitación, mejoramiento, construcción y conservación y operación por niveles de servicio, que son inversiones más gasto corriente. Todo esto está sumando 25.207 kilómetros en toda la red vial nacional. Ahora, como comentarios finales, tenemos lo siguiente, ¿no? Que las normas son instrumentos de gran importancia para el buen diseño, construcción y mantenimiento vial. Tenemos que las normas deben cumplirse y también deben velarse por su cumplimiento. Claro está que tienen que proveer de las normas una demanda y una labor permanente de revisión y actualización acorde a la experiencia de su aplicación e innovación tecnológica. Este tema de innovación tecnológica, si ustedes ven, las últimas normas son del 2000, las últimas han sido del 2008, ¿no? A ver un ratito. Las últimas normas. Los manuales
El último manual aprobado es el de seguridad vial, que tiene el 2017, después tienen con anterioridad, y las últimas normas son del 14, la última es el glossario actualizada, del 18, o sea, está sumamente actualizada, el último documento actualizado. Después tenemos del 12, del 11 y del 2008 y el 2015, ¿no? Entonces, está referido a esto, a la innovación tecnológica y a la revisión de las normas, ¿no? A través de que la entidad debe implementar pues, las investigaciones, las pasantías y crear tramos pilotos para luego normarlas. No, pilotos hay que evaluarlos luego, y monitorearlos para luego normarlas a través de manuales o reglamentarlas, ¿no? La labor también demanda del apoyo y participación de todos quienes están involucrados en esta actividad, y las normas en general son instrumentos para implementar buenas prácticas sostenibles de gestión. Los reglamentos nacional de gestión de infraestructura vial, ¿no? Mostrado deben adecuarse a lo establecido en el ROC actual de la MTC. O sea, hemos visto que hay que hacer algunos cambios porque ya no está la Dirección General de Caminos, ha sido reemplazada por otras direcciones generales, sus funciones, y debería ponerse acorde o las actualizaciones de los manuales que emitirá la Dirección General de Normatividad en Transporte. Deberá ser a través de esa dirección, igual que el Sistema Nacional del SINAT también deberá hacer actualizaciones a través de la dirección en este caso, de liberación de gestión de nuevos planes, ¿no? Bueno, eso es lo que les tenía que comentar. Si es que hay alguna pregunta específica con respecto al comentado, estamos a la orden para atenderlas o hacer una explicación más detallada del tema, que es lo que se busca para poder interrelacionarnos en lo que corresponde a la aplicación, resultados o la revisión y actualización de normas, ¿no? Bien, ingeniero Peña, muchas gracias por su exposición en este quinto conversatorio. Ahora pasamos a las preguntas, comentarios de los participantes. Por favor, los invitamos a través de levantar la mano para poder el micrófono. Leslie, ¿cómo hago para verlos a los señores? Tendría que dejar de compartir su PPT para ver sí. A los participantes los invitamos a hacer sus consultas. Bien, Flavia, tómale. Hola, Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Flavia? No sé si podrías explicar de nuevo lo de la simbología que había para los códigos de las rutas. Correcto. A ver, voy a situarme. ¿Ok? Ya, a ver. ¿Listo? ¿Lo ves? Sí, esa. Ok, a ver, el reglamento de jerarquización nos indica, ¿no?, que dentro de sus definiciones, a través de códigos y de simbología, está denominada dentro del clasificador de ruta. Es una norma cómo identificar las rutas dentro de la red vial nacional en todo el territorio, ¿no? Las rutas designadas con la letra PE, todas son de Perú, pero de la red vial nacional, una numeración
que va inicia del 1 tiene como ámbito hasta el 99, y estas son las nacionales, bajo esta simbología que es el escudo. En esta forma se caracteriza dentro de las señales informativas. Después encontramos las rutas regionales, que están denominadas con las primeras letras del departamento, pero con la numeración del 100 hasta el 499, y se están representadas bajo este emblema. ¿Lo están mirando? ¿Lo estás viendo? Sí, sí lo estoy viendo. Este notito que voy a poner, marcador láser. Este de acá, ¿correcto? Y la tercera codificación corresponde a vías vecinales o rurales, que también está identificada con las primeras letras del departamento, pero su numeración va a partir del 500 hacia adelante. Y su simbología es un círculo, ¿no? Que es lo que que era un modelo de cómo en los mapas viales la puedes identificar. Esto es en los mapas viales. Pero en ruta, cuando estás en ruta, las puedes identificar de dos maneras, están simbolizadas. En señales informativas, te dice en qué ruta estás recorriendo, y también te dice con respecto a la señalización vertical con los hitos. Está marcado en los hitos también. Pero en los hitos no es el mapa, sino solamente señala la letra nada más, ¿no? Y la carretera. ¿Correcto? Correcto, Hola. Alfonso. Sí, correcto, Alfonso. Muchas gracias. Y otra pregunta más. Hay vías que están seleccionadas también como si fueran 1N, PE1N. ¿Cuál es el significado de esas vías? Ya, por eso te digo, el 1N es la longitudinal, son las carreteras longitudinales. O sea, la de la costa, la sierra y la selva, que son el 1, la 3 y la 5. ¿Correcto? Correcto. Te dice, 1N es la longitudinal norte, la 1S es la longitudinal del sur, la 3S es la longitudinal de la Sierra Sur, igual la 3N es la longitudinal de la Sierra Norte, igual es la 5N, que es la longitudinal de la selva. Así está denominada. Ok, muchas gracias, Alfonso. Gracias. Hay consultas en el chat, ingeniero. De Víctor Leandro, ¿qué criterio se toma para clasificar una carretera como ruta nacional? Ya, muy buena pregunta. Voy a seguir aquí en esta simbología. Para denominar una carretera como nacional, tiene que cumplir, en primer lugar, tiene que ser que tenga conectividad de 2 o más regiones, en primer lugar, que tenga gran importancia, luego que cuente con un tráfico, un IMD mayor del millón de ejes equivalentes, para que demuestre su rentabilidad, y también conecte, importante que conecte con países limítrofes. Esas son las características de una vía nacional. Ahora, yo cuando quiero pasar una ruta de regional a nacional, en primer lugar tiene que contar con la opción de conformidad de las autoridades provinciales y regionales
y regional en este caso, para solicitar su reclasificación temporal, ¿no? ¿Y por qué la reclasifican? Porque cumple esas funciones, tiene un índice medio diario alto, y también transfieren sus funciones porque no cuentan con la capacidad financiera, y en este caso la nacional puede aceptar, si tiene los recursos, la acepta como una reclasificación temporal para su intervención, en este caso por inversión, ¿no? Igualmente ocurre con el mismo camino con una carretera vecinal, ¿no? Esto tiene un constante movimiento de clasificación, como ustedes han visto en el cuadro anterior. Acá, ¿cuántas veces ha sido reclasificada las rutas o actualizada? No clasificada, porque cada vez que se actualiza es porque hay alguna clasificación temporal o una reclasificación de una carretera que tiene las características de nacional. Bien, Omar te consulta. En caso que un tramo de vía departamental cruce el casco urbano de una capital de provincia, ¿cuál es la gestión que se requiere realizar para que el gobierno local pueda realizar la ejecución de la obra con recursos propios? En ese sector, el sector del urbano. ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, en caso que un tramo de vía departamental cruce el casco urbano de una capital de provincia, ¿cuál es la gestión que requiere realizar para que el gobierno local pueda realizar la ejecución de la obra con recursos propios? Ya, a ver, cuando una carretera regional atraviesa una capital de provincia, acordémonos que la jurisdicción de competencia dentro del casco urbano lo tiene el gobierno local, puede ser provincial o distrital que se cruce. En ese caso, si para que se desarrolle esa vía interna urbana, las capacidades para intervenirla las tiene en primer lugar la municipalidad de la jurisdicción que está atravesando, porque como ya comenté, las carreteras rurales, que son las carreteras, tienen un origen y un fin cuando atraviesan las zonas urbanas. En todo caso, si quisiera darle continuidad, corresponde hacer una variante a los poblados. Esto por experiencia, cuando estuve elaborando en el Ministerio de Transportes y se desarrolló el proyecto Perú 1, lo que se hizo fue, por eso es que los contratos se llaman de gestión, se gestionó con los alcaldes nos señalara o liberara parte de la zona urbana para hacer una variante o limitar a la zona urbana para nosotros poder intervenir. Porque no podemos, o sea, todas estas carreteras no cumplen, o sea, lo que quiere decir, las calles internas no cumplen con las dimensiones de una carretera. Tienen otras características y otra funcionalidad, que no pueden ser pues de alta velocidad, ¿no? Pero el financiamiento puede pedirlo a la municipalidad con un proyecto para desarrollar la parte urbana que le corresponde. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Manuel Morales le consulta, ¿a partir de 2007 se iniciaron los contratos por niveles de servicio? A ver, el primer contrato se hizo en el 2008. En el 2007 se acomodaron las normas porque, a ver, las fuentes de financiamiento para este sistema de contratación no estuvieron programados en el presupuesto anual
del Estado peruano. ¿Cómo se hizo el financiamiento? A través de créditos suplementarios. Cada carretera que entró a concurso, su fuente de financiamiento, se hizo con un crédito suplementario aprobado por el Congreso de la República. Fue en el 2008. Y los primeros contratos que se hicieron, porque también esto dio un giro total a la forma de intervenir las carreteras en el Perú. En otras palabras, como era a través de terceros, era un nuevo giro de negocios que aparecía, que era la conservación, que es distinta a la construcción de carreteras. En primer lugar, lo que se hizo fueron 3 contratos en el 2008. Fueron convocados en el 2007, pero contratados en el 2008. Fue la carretera, la binacional, uno Desaguadero Hilo, fue una, que era una carretera construida y pavimentada en asfalto. El segundo fue, a ver si no más me recuerdo, fue La Concordia, Tacna, Puente Camiara, creo que ese fue el segundo contrato. Y el tercer contrato esos fueron en carreteras convencionales, con pavimentos asfaltados. Y el tercer contrato fue Lima-Canta, nada más. El sector de Lima-Canta era una carretera afirmada, y ahí quisimos hacer un contrato por 3 años, fueron los contratos. Esos fueron de corto plazo. Con esa experiencia y viendo que el contrato funcionaba, hicimos los primeros contratos entre el 2008 y el 2009, para el 2009, los contratos de mediano plazo, que fueron los contratos de conservación por niveles de servicio, en el cual contenía el mantenimiento periódico, el mantenimiento rutinario, las emergencias y la gestión, por 5 años. Y ahí se empezó con Cañete, si no más me equivoco, fue Puente Guarochirí-Siguas, Puente Comaru, San Pedro de Chonta, que es una carretera, que todas estaban en condiciones de afirmado. La única mixta en ese contrato era el empalme de la Panamericana, que hoy es antigua porque ha sido suplantada por autopista, empezaba en la intersección de esa ruta y hasta Chupaca, Huancayo. Solamente se tenía desarrollada ese contrato, que fue el piloto donde se desarrollaron todas las tecnologías, y que ahorita paso a explicarlo. Era asfaltada en pavimento flexible hasta la localidad de Pacarán, hasta el puente Pacarán, y del puente Pacarán hacia Chupaca, Trocha, y de Chupaca al empalme con Huancayo tenía asfalto flexible también, era un pavimento flexible en asfalto. ¿Qué significaba esto? Que, si ustedes ven, es un contrato que solamente venía siendo desarrollado en sus extremos, pero la parte interna del corredor no estaba desarrollada. Entonces, el concepto de la estrategia estaba fijada en que se uniera por corredores y no por tramos, como se venía contratando, la política de contratar por tramos, ¿no? Ir justificando de un inicio y retroceder del fin hasta que se podría unir. Estaríamos haciendo carreteras o construyendo carreteras de 30, 40, 45, de acuerdo al IMD que tendría el tramo. Como dije, para hacer una carretera convencional o tradicional tiene que pasar el 1.000.000 de ejes equivalentes para hacer una intervención de carácter definitivo.
entre comillas, definitivo, ¿no? Porque después puede tener mejoramientos, o sea, la carretera nunca se termina de construir, siempre sigue activa. Por A o por B, puede ser por capacidad, que se tenga que ensanchar o introducir un carril más, o se puede hacer un viaducto, se pueden hacer variantes. La carretera siempre está activa. Pero en este caso, ya mencioné en la palabra corredor. La estrategia de esta implementación fue introducir el tema de corredores. Y estos corredores tenían una longitud entre 300 hasta 400 o 500 kilómetros. Podía tener un corredor que unía un polo de desarrollo, un núcleo de desarrollo, o sea, una ciudad desarrollada con otra ciudad desarrollada. ¿Para qué? Con la finalidad de conectarla, darle transitabilidad y con eso generar se reactive económicamente las zonas intermedias, y solo con la implementación de eso, la carretera nos iba a pedir servicios, llámese de salud, educación, de seguridad y de financiero, ¿no? Como ocurrió. O sea, esta intervención que le llamamos solución básica era lo existente en la carretera sin variar la geometría, con solamente hacerle un trabajo preliminar de nivelación de rasante, compactarla y sobre eso hacer una recarga de 15 centímetros estabilizados. Y aquí digo estabilizados, se introduce ese término porque usábamos afirmados, no usábamos material de base y subbase, que tienen otras características de acuerdo a la norma de suelos, tiene una clasificación y tiene que cumplir ciertos parámetros. Eso no lo usamos, solamente usábamos el afirmado, estabilizado, y en ese tiempo lo único que se había experimentado en nuestro país y se tenía el comportamiento que era bueno, era con emulsiones asfálticas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el contrato de Cañete? Con la venia del contratista, por supuesto, y se hicieron tramos de prueba. Se hizo con material natural de afirmado, con una capa de rodadura, una superficie con una cobertura. Igual se hizo con un estabilizado con enzimas, más una protección. Luego se hizo un estabilizado químico y un cuarto fue con las emulsiones, o no sé si lo estoy repitiendo, pero con esas experiencias, esas eran las tecnologías de ese momento. Y por ahí resultó un aditivo químico, si no recuerdo, que era mucho más barato que las emulsiones. Pero como este tipo de contrato era de riesgo, porque el riesgo se asumía el contratista, a ver, voy a retroceder un poquito porque ya me metí a otro tema, de la implementación, creo que está acá, un ratito. Aquí. En esta, ¿sí? Ingeniero, no avanzó su diapositiva. Está en las normas, en el Decreto Supremo 017. Ah, perdón. Acá. ¿La ven? Ahora sí. Ya. Como ya hablé de estrategias de intervenciones, en esta fase, que es la fase 1, que fue denominado Proyecto Perú 1, aquí se hicieron, en los 3 primeros contratos de 3 años de corto, se vio que teníamos que trasladar todo el riesgo al tercero. El tercero desarrolla una estrategia de estabilizaciones, que es la innovación tecnológica. ¿Qué nos trajo eso? Innovó equipos, procedimientos constructivos, máquinas recicladoras, aplicadores de slurry o de microchip,
máquinas de señalización de alto rendimiento para horizontal, después para las verticales también, máquinas para la supervisión, controlar, como la deflectometría, el IRI con perfilómetros láser, y después máquinas láser para medir la reflectancia de las señales verticales, llámese informativas, preventivas o reguladoras. Todo este sistema fue innovando la gestión de las intervenciones en la infraestructura, y también a su vez fue alimentando a las normas o manuales que hoy actualmente se están, acuérdense que esto parte del 2008, 2009, 2010, han ido adquiriendo experiencias y también han ido siendo asumidas dentro de la normatividad, ¿no? Manuales, llámese manuales o normas. Como les decía, que en el 2015 se ha establecido la norma de soluciones básicas. Entonces, esa fue la fase 1. En la fase 2, ¿qué se vio en la fase 1? ¿Qué beneficios trajo la fase 1? Aumentó el tráfico, aumentó el comercio, bajaron los tiempos de viaje, los costos de pasajes, la plusvalía de los terrenos aledaños a la carretera subieron, y luego el IMD comenzó a subir. ¿Cómo sabíamos que subía? Estos contratos, perdón, aquí también hay, estos contratos tenían los inventarios viales. Tenían que hacer inventarios viales y la georreferenciación de la carretera dentro de los inventarios. En este tipo de contratos se hacían tres evaluaciones de inventarios. El antes, el después de la intervención del periódico, uno intermedio en el mantenimiento rutinario, creo que era el tercer año, y uno al final del contrato. Estos inventarios nos fueron indicando que promedio en el tercer año, muchos tramos elevaban su IMD. ¿Qué me decía esto? Que se había mejorado la competitividad interna de la zona y estaba generando tráfico. Y al generar tráfico, ¿qué me está pidiendo? Porque como estas eran carreteras de un solo carril, las carreteras se estaban volviendo inseguras. Lo que se hizo es que estas carreteras, la estrategia era que estas carreteras, cuando pasaran este nivel, tendrían que dar el gran salto, porque si eran de 5 años, suficiente tiempo como para hacer el estudio de perfil, de inversión y la factibilidad y el estudio definitivo para desarrollar o construir los tramos que correspondían a una carretera de alto volumen de tránsito. Ya no eran de bajo de tránsito, pero seguían con el contrato de conservación. Pero no se dio ese salto. No se dio ese salto. Y se tuvo que echar mano de esta estrategia 2, que es la mixta, que para eso se hizo una directiva de desarrollar un perfil reforzado con ingeniería básica, porque todo esto eran metrados referenciales. Pero ya esto ya no es un riesgo total del contratista, porque aquí la entidad contrata el perfil reforzado, o sea, está dirigiendo, está enrumbando digamos, la pre-receta, y a partir de esa pre-receta, el contratista desarrolla el plan de gestión vial, que nosotros denominamos como PGV, que ahí el PGV contempla dos fases. Una fase 1, que es la preoperatividad, y la etapa operativa. En la preoperatividad inicia una vez entregada los bienes y servicios al contratista, y en paralelo desarrolla el PGV, que no es otra cosa que el mejoramiento. Esta letrita mejora con la ingeniería básica las intervenciones y las actividades a desarrollar
Eso en la solución básica. Y también contempla esta etapa de mejoramiento que contempla ensanches en puntos críticos, en pendientes y en radios de curvaturas, para darle seguridad cuando se encuentren vehículos en zonas de mayor tránsito, ¿correcto? Esta es la fase 2 y la que actualmente está en funciones, porque la fase 1, ya les voy a explicar en cómo el sistema va decantando y va quedando esto. Ahora, esta fase 2 tiene como función intervenir en carreteras que no se hayan intervenido con la fase 1. Esa es su función de la fase 2, para darle esa característica de no referencial, sino como con ingeniería básica. Los que quedaban, o los contratos que se desarrollaron con fase 1 y que son de 5 años y que se han hecho de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, se hicieron contratos complementarios de 2 o hasta 3 años, esos contratos, lo que estas carreteras intervenidas con esta fase, lo que se deberían hacer son intervenciones periódicas y puntuales. ¿Por qué? Porque hasta permitir, porque no pueden pasar a este sistema, porque ya estaríamos desperdiciando la oportunidad de que entre esta fase como definitiva. Entonces, estos son para contratos donde no se ha iniciado una fase 1, sino una fase de cero en carreteras que no en ningún momento han sido intervenidas. Y en la fase 3, todo siempre con el concepto de corredores. Ahora, todas estas carreteras se ha ganado un espacio en el desarrollo vial del país. Y lo que más se ha desarrollado, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver en el cuadrito que acá, en este cuadrito, ustedes pueden ver que de asfaltado, en el 2012 teníamos 14.747. Y al 2021, que este es un cuadro del 2021, 15.218. ¿Cuánto hemos crecido? 500 kilómetros casi, ¿no? En pavimentados definitivos. Solución básica no había en el 2012, pero en el 2021 ya sí hay una aparición. Y miren el aporte, 7.350 kilómetros. Pero esta estrategia tiene que ser complementada con este tipo de contrato, el PP3. Porque ya no le voy a hacer PP1, ya no le voy a hacer PP2, porque ya son carreteras de alto volumen de tránsito. Entonces ya tengo que pasar al modelo tradicional o al PP3. Con el concepto de corredores, siempre, porque el tradicional no tiene el concepto de corredores. Solo se interviene ya por tramos definitivos nada más, ¿no? Entonces, se ha avanzado bastante con la gestión e implementación. Ahora, falta desarrollar la etapa, obviamente, esta etapa. Pero esta etapa ya correspondería a esta fase 1, ir desfasando el sistema de fase 1, para pasar esas carreteras a fase 3. Muchas de ellas en ciertos tramos, no en todos los tramos, pero sí en gran cantidad, se requieren ya estudios definitivos de este tipo para que entren a superponerse dentro de estas intervenciones que fueron. Acuérdense que estas carreteras de la fase 1 son desarrolladas en el eje geométrico existente. No se ha hecho variantes, no se hizo grandes intervenciones, mayores intervenciones, como cuando uno hace un estudio definitivo que mejora el trazo, mejora los radios de curvatura, hace variantes para no pasar por zonas urbanas, entonces entra en otra etapa. O sea, no genera que toda la fase de la intervención 1 esté dentro de la fase 3, sino que la fase 3 ya mejora
estamos hablando ya de la seguridad vial, ¿no? La fase 1 sí carece mucho de seguridad vial. Pero aún así, en la fase 1 se logró hacer protecciones bituminosas y señalización vertical, y se aplicaron resaltos que nosotros lo conocemos como lomos de toro, para disminuir la velocidad en zonas de escolaridad y zonas urbanas, ¿no? O en radios de curvatura que no cumplen con la norma. También se puso ese tipo de resaltos para minimizar la velocidad de los usuarios. Eso es lo que le puedo decir de esta implementación, ¿no? Cómo se ha utilizado la norma y los manuales y los reglamentos para llegar a estos resultados que he mostrado, ¿no? Bien, ingeniero. Siguiente consulta de Marcos Díaz. Si en las zonas urbanas hay viviendas e infraestructura pública que ha invadido el área de servidumbre de una vía nacional, ¿qué se debe hacer en estos casos? A ver, ¿me puedes repetir? Porque te escuchó distorsionada la pregunta. Sí, no sé por qué se escucha el eco. Si en las zonas urbanas hay viviendas e infraestructura pública que ha invadido el área de servidumbre de una vía nacional, ¿qué se debe hacer en estos casos? Sí, a ver, eso es lo que había comentado, no sé, alguien hizo esa pregunta cuando interviene en las zonas urbanas, ¿correcto? Como se ha dicho, la norma ya distingue eso, que en las zonas urbanas corresponde reglamentar y normar los gobiernos locales en que atraviesa la vía en ese momento, ¿no? Por eso es que se están usando los diseños de hacer variantes en las zonas urbanas. Esa es la solución. O sea, no, el derecho de vía dentro de una zona urbana ya es imposible manejarlo. Primero, porque el tiempo que lleva a liberar, liberar y darle la sección correspondiente que uno quiere dentro de una zona urbana, ¿no? Ya es un problema muy insalvable, digamos, actualmente, ¿no? Por eso es que si vemos la Panamericana Norte, la autopista ha ido generando desvíos, o sea, ha dejado de lado la Panamericana antigua. Por ejemplo, lo ha dejado a Huacho, lo ha dejado a Pativilca, lo ha dejado a Barranca, ¿no es cierto? Ha dejado de lado, no sé, hay una variante que se va a construir y que ya está aprobada, que es la de la ciudad de Chimbote. En Trujillo hay una variante, pero esa variante ya está también ahora con el tiempo, se hizo hace muchos años, y ya está copada de edificaciones. O sea, la ampliación de fronteras urbanas ha crecido hacia la variante. Igual se va a hacer variantes en Chiclayo, con parte de la concesión, se tiene que aprobar. El mismo Piura, si ustedes van a Piura actualmente, hay variantes que no cruzan ya la zona urbana de Piura. Entonces, ese es el camino del desarrollo. Ya no podemos entrar a zonas urbanas porque es muy engorroso el tema para administrativamente liberar esos espacios. Yo recuerdo, si ustedes conocen, hay alguno de ustedes que debe conocer Pacarán, con este proyecto Perú 1, se hizo unas coordinaciones con el alcalde de Pacarán. No sé si ustedes conocían el trazo normal que tenía esa carretera. Llegabas a la ciudad, estabas entrando a Pacarán y tenías que doblaba a la derecha en 90 grados, entrabas a como una especie de un parquecito que está en la iglesia y volteabas otra vez en 90 grados, pero la sección tenía, ¿cuánto? 4,5 metros, 5 metros la calle. O sea, no se podía transitar dualmente, de ida y vuelta. Hicimos un convenio y hoy en día
La entrada a Pacarán ya no dobla en 90 grados en esas dos partes, y se usó una variante que señalizó o que tenía una calle prevista ya en la ampliación de la zona urbana de Pacarán, que era mucho más ancha y se utilizó como una variante. Eso es lo que se tiene que hacer hoy en día. Las carreteras no, porque estamos hablando de carreteras, las otras son vías urbanas, son carreteras rurales, las otras son calles o vías urbanas. Eso es lo que esa es la solución, no hay otra forma de solucionarlo. Continuando con la consulta, le comenta que a Provías para ejecutar obras que están en el área de servidumbre de una vía nacional, si no existe variante. ¿Puedes volverme a repetir? Porque sigo con el eco. No es con el eco, sino que se distorsiona. No entra bien Debe ser el desarrollo. Entonces, ya no a Provías para ejecutar obras que están en el área de servidumbre de una vía nacional, si no existe variante. Bueno, lo que tengo entendido es que en Propiedad Nacional lo que se hace es libera los espacios del trazo definitivo, y trabaja en eso, ¿no? O sea, si el área de servidumbre está ocupada, lo que hace es liberarla. Por eso es que las obras hoy en día se retrasan mucho por esta actividad de liberar esos espacios, ¿no? Cuando se ve la necesidad de que tiene que pasar el trazo por ahí, digamos, que no es factible liberar los espacios, tendrá que usar el espacio con otro tipo de infraestructura, ¿no? No sé, podría hacerse un viaducto, pues, algo más sofisticado, ¿no? O entrar, no sé, dependiendo de la inversión, ¿no? De la evaluación, si justifica, si no tendría que hacerse un paso a desnivel, ¿no es cierto? Tipo, digamos, Óvalo Higuereta, digamos. Hay soluciones de ingeniería, puede ser viaducto, puede ser pasos a desniveles, especie de túnel, ¿no es cierto? Sí, hay, si es que no se puede liberar el terreno. Bien. Solo que esas soluciones acarrearían otro tipo de soluciones que también hay que liberar, las interferencias, ¿no? Bien. Comenta que Contraloría exige que se cuente con el permiso de Provías para ejecutar vías públicas. No he captado tu pregunta. Bueno, continuando con la consulta, comenta, Contraloría exige que se cuente con el permiso de Provías para ejecutar vía pública. Obviamente, o sea, yo no puedo, al contratista no le puedo exigir que él construya si no tiene los terrenos liberados. Tiene que contar con los terrenos liberados hoy en día para poder construir. Porque muchas de las obras han venido otorgándose las buenas pro, pero, y eso también ha sucedido con las concesiones, ¿no? Y las obras públicas, que se han entregado y va liberando por partes el ministerio, ¿no? Y entonces las obras se alargan, tienen que pedirse ampliaciones por esos motivos, ¿no? Y eso va en contraproducente digamos, del flujo de las finanzas, de cómo se debe manejar el proyecto, ¿no? En tiempos y en inversión, ¿no? Y siguiente consulta. Hubo un periodo que las rutas nacionales que atravesaban localidades continuaba como ruta nacional, teniendo competencia de la zona y no localidad. ¿Esto ha cambiado? ¿Me escuchó bien, ingeniero? Sí, te escuché la pregunta y si la he entendido bien, te voy a poner un ejemplo. La carretera panamericana antigua cruzaba la ciudad de Chincha, la ciudad de Pisco, ¿correcto? Y la ciudad de Cañete.
Al construir la autopista, las ha sacado, o sea, el trazo está fuera de la zona, no atraviesa las zonas urbanas, y esas carreteras han bajado de categoría, han pasado a ser carreteras locales o regionales, dependiendo con quién se une, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chincha con Pisco es una carretera regional. Y en el caso de Cañete es una local. Consulta. Eso está contemplado ya en el clasificador de rutas, ¿eh? Han bajado de categoría. Bien. Si desean ampliar sus consultas, por favor pueden levantar la mano para poder activarles el micrófono. Mientras tanto, siguiente consulta. A la fecha, los municipios no tienen injerencia en intervención en vías nacionales, aunque estos pasen por zonas urbanas. Hay que pedir la autorización administrativa. Aclarar si esto ha cambiado. Mira, el manual de jerarquización te da los niveles del accionar de las autoridades. En carreteras es por vías nacional, que es, en otras palabras, el Ministerio de Transporte, que es el encargado de la red vía nacional. El de las locales son provinciales y distritales, que si se atraviesa la carretera nacional, solamente, como he mencionado, el nacional tiene competencia al inicio y al fin de la zona urbana. La zona urbana le corresponde al gobierno local, sea región, sea municipalidad provincial o sea municipalidad distrital. Bien, ingeniero. No veo más consultas. No sé si los participantes se animan a levantar la manito para que conversen con el ingeniero. También los invitamos a Ahí le través del dejo mi chat. correo personal. Ah, Si desean hacer alguna consulta posterior. Con todo gusto. Claro. Ok, ingeniero, está muy bien. Claro, también los invitamos a los participantes. Los invitamos a través del chat si nos pueden comentar qué otro tema desean para nuestros próximos conversatorios para poder programarlos en el 2022. Con gusto les vamos a estar leyendo, por favor. No sé si tienen algún otro comentario, alguna pregunta. Una aclaración final, que todo lo que yo he desarrollado en estas 2 horas o 1 hora y tanto, solo ha sido correspondiente a carreteras. No he desarrollado vías urbanas. Hay otra normatividad para vías urbanas, ¿correcto? Será motivo para otro conversatorio, ingeniero. Sí, pero hago la acotación, ¿no? Le hemos activado el micrófono al ingeniero Germán. ¿Se desea tomar la palabra? Sí, buenas noches. Una consulta al respecto. Se ejecutó una zona urbana, o unas vías urbanas, que tenía como intersección a la Panamericana Norte, en Moche, Trujillo. Entonces, la intención era hacer los empalmes justamente a la vía para que no queden esas zonas de derecho de vía, porque se nos notificó el administrador de la vía, nos notificó de que no teníamos injerencia de intervención y se tenía que armar todo el expediente administrativo correspondiente para que nos den la autorización. Pero ese trámite, a pesar de que la municipalidad iba a invertir para
mejorar en esa transición de una vía, en este caso la vía de evitamiento, hacia ingresar hacia una vía local, ese tramito de franja, de derecho de vía, iba a quedar sin intervención porque nos indicaban de que eso no tenía injerencia a la municipalidad de intervención. Pero ese trámite administrativo demandaba de 3 a 4 meses y con ese tiempo prácticamente ya nosotros como empresa ya estábamos fuera de plazo para su ejecución. Y como en el expediente lamentablemente no daba esas pequeñas franjas de más o menos de 1 metro, metro y medio, no se intervino por el tema de que la intervención ahí nos sacaría una multa pecuniaria por intervenir en una zona no autorizada por en este caso el administrador de la vía, de la concesión. Ya, pero el administrador es un concesionario, ¿no? Un concesionario, exacto. Nos Correcto. notificó, incluso nos indicó que iba a ser la acción legal y bueno, ya mejor desistimos. El alcalde quería para la intervención, para que sea bonito, pero lamentablemente ahí la responsabilidad era de la empresa de intervención y bueno, se quedó ahí nada más, ¿no? O sea, por el tema de que el trámite administrativo para que nos autorizaran a hacer la intervención en el derecho de vía, mínimo era 3 meses, con la experiencia que se tenía, de 3 a 6 meses era la duración del trámite administrativo para que autoricen se tenía que armar un expediente, evaluar, se derivaba a probidad descentralizado, previa evaluación, inspecciones, tras inspecciones, y ahí ¿De probidad descentralizado o probidad nacional? Lo que pasa es que esto tenía 2 frentes, la Panamericana en sí, probidad nacional, y la transversal, que es la industrial, que es la carretera de penetración a la sierra, era probidad descentralizada. O sea, había 2 trámites distintos para realizar para esos empalmes, ¿no? En la zona de Mancha, justo en el óvalo La Marina. En el óvalo La Marina viene la Panamericana Norte y como usted estaba hablando de la variante, ahí empieza la variante que se va hacia Huanchaco, que Correcto. continúa ya al norte en sí, y la otra es que se va a la penetración a la sierra, ¿no? Hacia los años de Laredo, en fin, a Huamachuco, Santiago Choco, ¿no? Entonces, ya ahí estaban las 2 categorías, la nacional y la de probidad nacional y probidad descentralizada. A ver, ingeniero, vamos por partes. Le he entendido, pero vamos por competencias primero. A ver. Probidad descentralizado no tiene competencia para accionar. Por eso es que yo decía, disculpe, entonces, los únicos que pueden, el dueño de la carretera regional o departamental, el que tiene la jurisdicción y la potestad, es la región. El que tiene potestad sobre la red vial nacional es Provías Nacional. Y hoy en día, es por eso hablamos acá de intervenciones separadas. La concesión es una cosa específica, especial, en el caso de las intervenciones, porque ellos han contratado, es una concesión para desarrollar en 25 años y es un estudio integral y definitivo cómo van a ir interviniendo en las variantes, en los cruces, a desnivel, en las rotondas que ellos tienen previstas. Eso está concordado. O sea, si yo quiero, digamos, gobierno local, intervenir en ese derecho de vía, un momentito, primero hay que compatibilizar si el proyecto que ustedes están presentando es compatible con el desarrollo integral de la concesión. Entonces, si la intervención mayor la está haciendo un concesionario, ¿correcto? Es una obra mayor, es una obra que está planificada y vista integralmente en el desarrollo de la carretera. El caso de la zona local es puntual. Entonces, si el desarrollo quisiera hacerla
en este caso, el provincial tendría que ser concordante con el desarrollo que ha planteado la concesionaria. Y si es concordante, ¿no es cierto?, se puede intervenir el local, sí, si tiene el financiamiento, firma un convenio para liberar de esa intervención al concesionario. Correcto. Pero no puedo... Lo que pasa que, sí, lo que pasa es que la obra como tal se licitó y se empezó a ejecutar, eso porque estaba como yo de residente, y quisimos, en aras de mejorar el proyecto, justamente que esas intersecciones no queden de que, como una franja más o menos de 1 metro, que estaba la zona de la berma, en este caso, de la avenida industrial o en la carretera de penetración a la sierra, y queríamos empatarlo. Se hizo el expediente, se elaboró el expediente y todo ello, se presentó, pero, como le repito, o sea, se nos venció el plazo y no tuvimos respuesta de la esa concesión. autorización, prácticamente, ¿no? Entonces, La concesión, porque ya no es ni siquiera propiedad nacional, sino la concesión es. Exacto, sí, la concesionaria. Bueno, ya esa es parte de la concesionaria, ¿no? Ya entraría Claro, yo a opinar algo que no está en nuestra competencia, un digamos. poco lo que comentaba usted, ¿no? O sea, claro, o sea, se liberan esas zonas, esas franjas, pero en este caso, ya cuando están concesionadas, es todo un tema administrativo, porque se tiene que transar con la concesionaria y a la misma vez la concesionaria tiene que comunicar al dueño, en este caso propiedad descentralizado, ¿no? O el gobierno No, el regional. dueño es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Claro, ajá. ¿No? Entonces, ya, pero yo quiero hacerle ahí nomás una tingencia. ¿Por qué se concordó este tema de que en prioridad el proyecto de la concesión tiene prioridad respecto a las, digamos, cuando atraviesa zonas urbanas? Le explico con un ejemplo. Por ejemplo, usted debe conocer, quiero entrar a Tucumé, digamos, no sé, esos pueblitos que están ahí, Tucumé, ¿cuál es el otro? Ílimo, no me acuerdo qué otro pueblo que lo atraviesa, ¿correcto? Ok. Si usted ve, el gobierno local que ha hecho en esa, que era ruta nacional, correcto, es ruta nacional, ellos han utilizado el derecho de vía y han puesto bienvenidos a Tucumán, bienvenidos a Ílimo, y han utilizado el derecho de vía, con una infraestructura de carácter permanente. O sea, le pueden autorizar construir en los derechos de vía con obras provisionales, temporales, pero no definitivas. Claro. Pero ¿qué pasaba? Es que en ese tiempo había un poco de desgobierno y digamos, no se concordaban las intervenciones, o sea, se hacían sin planificación, sin conversar entre las autoridades y decir, tengo este proyecto y quiero compatibilizarlo con usted para que después no haya ningún problema cuando se desarrolle la carretera en mayor magnitud, digamos, ¿no? No se hacía eso. Cada uno velaba por su localidad y desarrollaba lo que planificaban y creían que era bueno para la zona urbana, ¿no? Digamos, ¿no? Ese es el carácter, esas son las características. Por eso es que ahí hablaban de... Lo que pasa es que ha habido... A ver, el derecho de vía, la norma de gestión dice hoy en día que el derecho de vía debe estar monumentado. O sea, así como cuando usted hace un cerco, la carretera debe tener un cerco. Se debe colocar hitos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se está viendo es que el derecho de vía ha sido invadido, pues, a lo largo del territorio, digamos, hablando excesivamente del 40%. Cuando se va a intervenir ya tienen dueño ya. Por eso. Cuando llegamos con el estudio, ya no es real, pues, porque
Ahora ya tenemos que pagarle al señor porque por posesión se ha hecho propietario. Propietario, exacto. Entonces, ese es el gran tema. Entonces, ¿qué se usa en ingeniería? Para usar eso están los ingenieros, tienen que usar la habilidad, los consultores tienen que planificar en forma integral. Me voy a hacer una variante, me voy a hacer un viaducto, o me voy a hacer un paso a desnivel, o túnel para pasar a la ciudad, ¿no? Ya, al final evalúan, ¿cómo se llama? Económicamente, cuál de esas soluciones va a ser la más factible, ¿no? Porque indudablemente que tenemos que pasar porque es un punto intermedio, pero yo tengo mi finalidad es llegar a otro punto donde tengo pues generadores de carga, tengo un puerto, ¿no es cierto? Tiene otra finalidad. Entonces, si cuesta hacer la inversión, se tendrá que hacer, ¿no? Correcto. Ok, ya. O sea, cuando se trate de concesión, primero tienen que hablar con el concesionario. Pero esa Si la concesionario carretera no está concesionada, sí habla con Provías. Correcto. Ok, ingeniero, gracias. Listo, espero haberle solucionado o por lo menos darle la idea un poquito más el panorama, sí. Correcto. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya para terminar con el conversatorio del día de hoy, por favor. Bien, le vamos a activar el micrófono al ingeniero Manuel Morales. ¿Puede tomar la palabra, por favor? Buenas noches. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Alfonso, ¿verdad? Ese tema de la intervención del cruce en las localidades es un tema crítico. Yo lo he vivido en carne propia cuando estaba en Moquegua. Es cierto, digamos, de que en las rutas nacionales, cuando atraviesan localidades urbanas, la entidad municipal menciona siempre que tienen plena competencia, que en parte justamente es algo real, ¿no? Pero lamentablemente la comunicación, como tú mencionabas, tiene que haber una comunicación anticipada, inclusive esto para que se supere esta dificultad, porque a veces en Moquegua se puso, por ejemplo, en Samegua, un arco que pasaba, era un peligro. Nosotros dábamos mantenimiento a la vía y la verdad que hubo un conflicto y queríamos justamente superar eso, pero lamentablemente, pues, la entidad municipal tiene el derecho propio, según ellos, de acuerdo a su reglamentación, y ahí hubo un problema, ¿no? Pero es un tema que en verdad entiendo que es a nivel nacional y es un tema que creo que anticipadamente cualquier proyecto que se haga se debe conversar, dialogar, digamos, entre las partes, ¿no? Para poder superar, al menos en parte, el problema. Y lo ideal, como mencionabas, es hacer una vía de evitamiento, ¿no? Y evitar, digamos, la circulación por la parte urbana, que sería prácticamente la solución, pero esto, por supuesto, debe ser planificado anticipadamente. Un comentario que quería hacer, Alfonso. Gracias. Sí, bien, Manuel, por el aporte. Efectivamente, también conozco lo de Moquegua. Ahí se hizo una variante, ¿no? A la ciudad incluso si la entrada a la misma ciudad de Moquegua, en la intersección con la Panamericana Sur, tenemos que en primera instancia esa carretera era una intersección a 90 grados. No sé si me corrige si es que estoy errado, pero creo que sí era así. Una vez que se construyó la doble vía de entrada a la ciudad, se hizo la salida de desaceleración y aceleración a la entrada a la ciudad de Moquegua. Se mejoró el cruce, digamos. ¿Correcto? Entonces, igualmente, lo que ahí esa es una de las soluciones de ingeniería. Con el tiempo ya, por el tráfico y todo lo que concurre entrar de una Panamericana
debería, con el tiempo, tal vez justifique no solamente hacer vías de desaceleración y aceleración para entrar a la Panamericana a nivel, sino podría ser también con pasos a desniveles, ¿no? Como se está haciendo en la ciudad de Piura, ¿no? Tanto en la entrada norte como en la entrada sur a Piura. Y también hay la entrada hacia la zona este, ¿no? Que se está manejando con un viaducto, ¿no? Entonces, no, perdón, con un paso a desnivel se está manejando ahí en la zona este. Y en los otros lados sí se ha manejado con viaductos. Es una salida para no congestionar, porque lo que nosotros, la importancia de la carretera de largo alcance es el transporte pesado, el transporte masivo de pasajeros y el de carga y turismo, que es importante. Obviamente que el tráfico privado es puntual, no es permanente, pero ese alcance, que son vehículos grandes, que al entrar pues a estas vías urbanas las congestionan en las zonas céntricas, por el tamaño uno y por la sección de las calles que son angostas, que no han sido planificadas y construidas para este tipo de vehículos que congestionan, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la avenida Bancay, donde estaban toditas las empresas de transporte que hoy en día ya se han descentralizado, están en otras jurisdicciones, pero con especies de terminales privados, ¿no? Que eso también se tiene que regularizar con un terminal, sí, de este, norte y sur, ¿no? Manejado por privados, como el terminal de pasajeros de acá en Lima, ¿cómo le llaman esta? De la zona norte. Eso es un verdadero terminal bien hecho, ¿no? Y he visto en otras partes de Perú, como en Arequipa, en Tacna, que han hecho unos terminales planificados y que han concentrado los vehículos pesados fuera de la zona urbana, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Bien, Manuel, gracias por el aporte. Gracias, Alfonso. Bien, ingeniero Peña, no hay más consultas. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y sobre todo responder todas las consultas de los participantes. Gracias a todos los ingenieros que se han conectado al evento y por las preguntas que han enriquecido el evento. Los invitamos a estar atentos a la web de ASOCEN y a nuestras redes sociales para conocer nuestros próximos eventos en el 2022. Por favor, les solicitamos dejar sus comentarios, sugerencias para los próximos eventos para poder programarlos el próximo año. Nos gustaría saber, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que podamos programar? Muchísimas gracias, ingeniero Peña. Muchísimas gracias. Solamente para agradecerles la amabilidad de invitarme a sus conversatorios, que esto nos llena de recíprocamente ida y vuelta con preguntas y nos enriquece y mostrar también que esto sirve para los ingenieros, para las autoridades que tienen la competencia de seguir gestionando y desarrollando, sobre todo tanto las vías nacionales, regionales o rurales, ¿no? Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. Un feliz año 2022 para todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias.